Si usted ha tenido que pasar por la sala de operaciones y después de eso recuperarse para alguna cirugía un poco mayor, el dolor que eso genera es muy fuerte. Y muchas veces, por miedo a eso, muchos deciden no operarse, porque el dolor es difícil de manejarlo. Pero piense por un momento, si usted voluntariamente decide ir por otra persona a tener la cirugía, a sufrir el dolor de esa persona y a tener que pasar el tiempo de recuperación, nadie lo haría, obviamente. En el momento en el que pensamos en la justificación del hombre, en el momento en el que miramos hacia atrás, en la posibilidad de que el hombre pueda ser perdonado de todos sus pecados, teníamos que mirar también en la persona quien tenía que pasar por el sufrimiento del castigo de ese pecado. Y en ese momento, Cristo, decidiendo hacerse siervo, vino y murió por nosotros, llevando en sí el castigo de nuestra maldad. El siervo justo murió en la cruz. Vamos a ver de esto hoy día en nuestra lección aquí, en un momento con Dios. El hombre había pecado. Cada uno de nosotros habíamos decidido desobedecer a Dios. Y de esta manera, nosotros habíamos causado un gran dolor en el amor y en la santidad de Dios a causa de nuestra maldad. Pero a causa de eso, Él tenía que separarse de nosotros, porque no podía continuar siendo santo con un hombre inicuo. Y en su afán de reconciliar esa separación y en su deseo de restaurar la relación que él tenía con el hombre, busca él mismo el medio para poder lograrlo. Y es a través de Cristo, el siervo que, como nos dice la Biblia en Isaías 53, vino como siervo justo a entregar su vida por nosotros. La muerte de Jesucristo en la cruz tenía el propósito de llevar sobre sí nuestra maldad. Él toma mi culpa y la lleva a la cruz. Estando en la cruz, Él sufre el dolor mío. Pero no solamente eso, desde el momento que Jesucristo estuvo frente a sus enemigos, cuando estaban frente al Sanedrín, cuando el sumo sacerdote lo abofetea y entre todos le insultan y le golpean para que profetice mientras estaba vendados sus ojos, y después llevado a Pilato, y con Pilato fue latigado horrendamente. Después, en medio de ese dolor, llevaba su cruz, puesto sobre su cabeza las espinas de una corona falsa, que lo único que quería hacer era generar más dolor, y trajo burla y escarnio sobre el Señor Jesucristo. Y estando en la cruz fue clavado y colgado por horas para sufrir el dolor y el castigo de nuestra culpa. Y antes de su muerte, Él siente la separación en su relación con el Padre cuando ya en sí, en el momento antes de morir, Él estaba ya, estaba sobre sí mismo nuestra culpa, nuestra maldad, nuestro pecado. Y en ese momento siente la separación del Padre, porque el Padre no podía estar en comunión en ese instante con su Hijo. Y por decirlo así, se voltea y Jesucristo siente esa separación y le dice: ¿por qué me has desamparado? Y en el momento que muere, vienen y los soldados, para asegurarse de que estaba muerto, porque no querían de que su cuerpo quedara colgado, porque al otro día era día de reposo, vienen a ver si estaba muerto e iban a cortarle las piernas. Y se dan cuenta que él ya había muerto. Y para asegurarse, toman una lanza y traspasan su costado. Y todo este cruento dolor y este sufrimiento que él y su cuerpo sufrieron, todo fue por mi maldad. El siervo justo quería de que yo pueda ser perdonado. Él quiso entregar su vida para darme a mí la oportunidad de salvación y vida eterna. Él tomó mi maldad. Y con eso, Él estaba otorgándome su justicia. Cuando yo pongo mi fe en Jesús como Señor y Salvador,
cuando yo pongo mi esperanza en aquel que ya pagó por mi maldad, en ese instante me es traspasada su justicia y por ende soy justificado. Por fe nos dicen Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando yo miro a Jesús y miro su sufrimiento en la cruz y el pago que él tuvo que hacer con su propia vida, sufriendo mi dolor, sufriendo mi castigo, porque me amaba, yo me doy cuenta que vino alguien en función de siervo a otorgarme algo que yo nunca hubiera podido conseguir, mi propia justificación. Cristo lo hizo. Y como nos dice en Isaías, a causa de eso él quedó satisfecho porque él sabía que lo que estaba haciendo, que ese sufrimiento que él estaba recibiendo en sí mismo por mí, otorgaría la oportunidad de que yo sea perdonado y pueda nuevamente ser restablecida mi relación con Dios. Y en eso Jesucristo encontró satisfacción al fruto de su dolor. Como nos dice en Hebreo, con gozo miró a la cruz, mirando, no menospreciando el oprobio, en otras palabras, desechando a un costado el dolor que él sabía que iba a enfrentar, pero miraba con gozo el resultado de que ese sufrimiento traería lo que el hombre nunca hubiera podido conseguir, el perdón de sus pecados. Cristo vino como siervo a servirme, a darme un bien que yo nunca hubiera podido conseguir. Gracias debemos dar a Dios porque entregó a su Hijo y Jesucristo mismo se ofreció como siervo para rescatarme de mi maldad, darme perdón, vida eterna y que yo no tenga que ir a la condenación. Usted puede hacer lo mismo. Usted puede poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Él vino a morir por usted. Él sufrió todo eso porque le amaba. Si usted pone su fe en Él, sus pecados le serán perdonados. Usted será justificado y en vez de ver condenación, verá la vida eterna. Que Dios nos ayude a vivir agradecidos por esta obra maravillosa de amor, esta entrega aun a pesar del sufrimiento. Demos gracias a Dios.